Me acompaña Daniel Pomeranz, que es el director ejecutivo de la AMIA. ¿Qué tal, Daniel? ¿Bien? Muy bien, gracias. Gracias por venir. Al contrario. Por varias razones. Por una, fundamentalmente, la AMIA ha sido más conocida, lamentablemente, por el terrible atentado del cual se van a cumplir próximamente 20 años. Así es. ¿No? Y que está impune. Uh-huh. ¿No? Impune, digo, no hay ningún detenido, ningún responsable, nadie, ¿no? Uh-huh. Y todavía pendiente este memorándum entre la Argentina e Irán para ver si hay un acuerdo. De eso le voy a preguntar después, Daniel, pero yo quería en realidad que conozcamos un poco más de la AMIA, porque no es solo la AMIA la entidad que lamentablemente padeció este atentado, sino que es mucho más que esto. En realidad es una entidad que agrupa a ¿cuántas otras entidades? Bueno, la AMIA es una entidad compleja, es una entidad que, como bien decía, va a cumplir 20 años de ocurrencia del atentado, pero 120 años de existencia. Esto se da esta circunstancia en el año 2014. 120 años. Así es una organización que nace de la mano de los flujos inmigratorios, en este caso de los inmigrantes judíos de Europa Central y Oriental, en el año 1894. Obviamente nace de una manera muy diferente a la organización que conocemos hoy, que fue desarrollándose con el correr de los años. No como AMIA en ese momento. Tenía otro nombre. El nombre de AMIA surge en las primeras décadas del siglo XX, pero básicamente es la continuidad de aquello que estos inmigrantes crean en el año 1894. ¿Y que crean con qué objetivo? Básicamente con darse ayuda mutua, el concepto de ayuda mutua, vinculado, de ahí el nombre mutual o la personería jurídica de mutual que el AMIA adopta años después, es decir, llegan a un lugar que no conocían y la necesidad de darse algunas prestaciones, algunos servicios rituales, de ayuda mutua, solidaria, vinculado con las situaciones más desfavorecidas y la posibilidad que comunitariamente den solución a aquellos menos favorecidos, ¿no? ¿Y siempre en la calle, en lo que hoy es la calle Pasteur, o en esa época estaba en otra zona de la ciudad? No, estaba en otra zona. En la década del 30-40 es donde el AMIA se sitúa en lo que hoy es la calle Pasteur. En ese lugar había un viejo teatro, y en ese lugar se instala en el año, a mediados de los 40, la sede definitiva de la AMIA, hasta el día de hoy, en el mismo lugar. Bien. Y son, digamos, agrupa muchas entidades, eso también es lo llamativo o que se desconoce, ¿no? Bueno, la AMIA decía que es una entidad compleja porque por un lado es una entidad de primer grado, es decir, sus miembros son personas, son individuos. La AMIA tiene casi 30.000 asociados, que con su contribución mensual sostienen la organización. Pero la AMIA también opera con un sentido de red, con un sentido de red en algunos aspectos, por ejemplo, en el campo de la educación, justamente el conjunto de organizaciones escolares de la comunidad judía se agrupan en el Consejo Central de Educación Judía, que tiene su sede en la AMIA, y las comunidades judías del país se aglutinan en la Federación de Comunidades Judías de la República Argentina, que tiene su sede también en la calle Pasteur y cuyo presidente también es el presidente de la AMIA. Entonces tiene ese doble carácter de entidad de primer grado, pero al mismo tiempo opera coordinando redes de organizaciones. ACOAG, por ejemplo, o Hebraica. ACOAG o Hebraica son organizaciones sociodeportivas que tienen sus sedes ambas en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, pero tienen su individualidad. No están vinculadas a AMIA. No están vinculadas a AMIA. Dentro del entramado de organizaciones centrales, así se llaman, la AMIA es una organización central, pero la organización federativa a la cual todas las organizaciones de la comunidad adhieren es la DAIA. Esta es la diferencia que tal vez algunas personas no saben. La DAIA es la federación por antonomasia a la cual adhieren todas las organizaciones de la comunidad, entre ellos la AMIA. Ahora, ¿AMIA solo agrupa entidades del credo judío? La AMIA agrupa, como decíamos recién, entidades del credo judío en estos dos campos, es decir, tiene adhesión de entidades en el campo comunitario y en el campo educativo, y evidentemente, claro, son comunidades judías del interior del país y entidades educativas judías. Luego, sus miembros, y esto tiene que ver con las condiciones de su nacimiento, son judíos, yo diría en su inmensa mayoría. Tal vez el atentado hace conocer a la AMIA por parte de la sociedad general de otra manera más evidente.
Y yo diría que el año 2000, 2001, 2002, es decir, el pico de la crisis socioeconómica en nuestro país, puso también a la AMIA, como puso a otras entidades, en la esfera pública y la hizo también conocida en ciertos otros estamentos que hasta ese momento no lo era. Entonces, es como una entidad que focaliza o focalizó desde sus inicios sus programas, proyectos, actividades a población judía, pero con el correr de los años, y en particular en los últimos 20 años, fue como corriendo o abriendo ese foco y generando programas abiertos a la sociedad toda, e inclusive áreas abiertas a la sociedad toda, como es nuestro servicio de empleo. Claro. Eso le quiero preguntar. La bolsa de trabajo de la AMIA quizá no tiene tanta difusión, pero es muy importante, ¿no? Yo diría que es una de las uno de los servicios de empleo no públicos más importantes que tiene el país, por lo menos en cantidad de personas vinculadas. Para tener una comprensión, estamos hablando de una red de 12 oficinas que están situadas en diferentes puntos del país. La oficina de la Ciudad de Buenos Aires es coordinada por la AMIA, y el resto de las oficinas en distintos lugares del país están montadas a partir de convenios asociativos con otras entidades públicas, privadas, etcétera, y la AMIA lo que hace es proveerles los saberes para que puedan operar. ¿Es una bolsa de trabajo para que cualquiera pueda acercarse a buscar un trabajo? Sí, es algo más que una bolsa de trabajo. Está justamente creada a partir de la vieja bolsa de trabajo de la AMIA. La AMIA crea una bolsa de trabajo en el año 1970, o principio de la década del 70, en el marco de su área de programas sociales. En el año 95, es decir, pocos meses después del atentado, la reabre, pero como un centro de ocupación, donde se realizan tareas de intermediación laboral. Y en el año 2002 vuelve a tener un cambio muy relevante, porque hoy básicamente la oferta tiene que ver con intermediación laboral, ciertamente, pero también con capacitación y con orientación ocupacional. Para tener una idea de la dimensión, la base de datos de la red de empleo de la AMIA es de 700.000 personas hoy. O sea, personas que se han anotado buscando un trabajo. Buscando trabajo o buscando algún otro servicio, por ejemplo, pasar por los cursos de orientación ocupacional o por las diferentes instancias de capacitación, que son todas gratuitas, por otra parte, es decir, para los postulantes. Es decir, hay unas 6.000 personas que año tras año pasan por cursos de orientación ocupacional, otro tanto que pasan por los cursos de capacitación en sus diferentes características, y unas 2.000 personas más que obtienen un empleo. Es decir, hay alrededor de 14.000 personas que anualmente tienen impacto directo en su vida, en la calidad de su vida, a través de las prestaciones del servicio de empleo de la AMIA. Y en esa escala, Daniel, ¿la bolsa de trabajo de la AMIA refleja también el mercado laboral del país? ¿Notan que hay como una correlación? En cierto sentido, es decir, hay una correlación con el foco a la cual va dirigido en general los servicios del servicio de empleo. ¿Hay más oferta de trabajo ahora, por ejemplo, que hace un par de años? No hay más ofertas de trabajo. Tengamos la... Personas que se ofrecen para trabajar, a eso me refiero. Lo que está sucediendo, se está verificando, por lo menos en el universo que nosotros atendemos, que es un universo en general urbano, es decir, las oficinas están localizadas en ciudades y en general en grandes ciudades. Sí. Entonces el foco tiene que ver con el empleo urbano, y luego el foco tiene que ver con cierto segmento o con ciertas posiciones de trabajo, no con todo el espectro. La AMIA no atiende ni posiciones vinculadas con puestos gerenciales, etcétera, ni tampoco con la base de la pirámide, es decir, en el medio, donde tiene que ver con actividades de servicios, por ejemplo, etcétera. Y lo que se está verificando es hay una disminución en las personas que buscan empleo, hay un desaliento, al mismo tiempo hay una reducción en las empresas en la búsqueda de personal. Esto se está verificando. O sea, menor demanda de trabajo. Así es. Tenemos que tocar el tema de la AMIA en relación a la búsqueda de los responsables del atentado, ¿no? Hace poco, esta mañana mismo, se conocieron declaraciones de Héctor Timerman, que estando en Israel ratificó el tratado, el memorándum. ¿Ustedes que en realidad lo que quieren es dar marcha atrás con el memorándum, o no? Sí, nuestra posición es bien clara. Nosotros estamos en desacuerdo con el memorándum, en la comprensión
de que vulnera normativa legal y principios constitucionales de nuestro país, y al mismo tiempo de que aquellos que están señalados como responsables, obviamente en la causa judicial, y que han sido señalados en la investigación del fiscal a cargo, que han sido señalados también en el expediente judicial, lo que tienen que hacer es comparecer frente a la justicia argentina, y que el mecanismo que señala el memorándum, que por otra parte es como todos sabemos, es una pieza documental muy corta, con pocas precisiones, ambiguo en diferentes instancias, no es la vía adecuada para que eso suceda, ¿verdad? Pero tiene ya el aval del Parlamento. Sí, el Congreso Nacional... Para que el memorándum se dejara tener efecto, habría que volver a pasar por el Parlamento. Sí, en principio, siendo que es un acuerdo entre dos países, lo que ha sucedido es que el 27 de enero del año 2013 se suscribió el acuerdo entre la Argentina e Irán. Ajá. Exactamente un mes después, el Congreso Nacional lo convirtió en ley. Hasta el día de hoy, la República Islámica de Irán no ha hecho la contraparte, es decir, no hay un acuerdo entre países en tanto y en cuanto la contraparte aún no ha aprobado por las instancias que corresponden el acuerdo. Lo que hay es una aprobación de una de las partes, con lo cual Argentina, por otra parte, está sometida a una situación bastante peculiar desde lo diplomático, ¿no? Es decir, han pasado más de un año y aún no hay una ratificación de la contraparte. Pero efectivamente entendemos que debe ser derogado, es decir, que la ley que ha aprobado por parte de la República Argentina debe ser derogado. Es decir, que AMIA va a impulsar en el Congreso otro proyecto de ley para derogar el tratado. Bueno, la AMIA viene solicitando a los legisladores que eso suceda. Sabemos también que hay varios proyectos en el Congreso Nacional y al mismo tiempo ha habido sesiones, una sesión especial hace no mucho tiempo en la cual se dedicó exclusivamente a este tema, es decir, al estudio de los antecedentes vinculados con el memorándum y las condiciones de su derogación. Daniel, teniendo en cuenta que se cumplen 20 años del atentado, ¿va a haber alguna declaración particular, algo en especial? Para nosotros realmente es un desafío año tras año el poner en la agenda pública el atentado a la AMIA. Sabemos que hay en muchísimas situaciones en la cual no ha primado finalmente la justicia en nuestro país. Es decir, vale solamente ponerse a ver la televisión diariamente o recordar hechos de los últimos años y sabemos que, que no es la única situación en la cual la justicia no ha primado, los responsables no han sido identificados y mucho menos encarcelados o sufriendo la condena que corresponda. Con lo cual para nosotros es un desafío año tras año poner en la agenda pública la existencia de un año más sin justicia y sin identificación y sin condena a los culpables. Obviamente este es el 20 aniversario, nos convoca una vez más a redoblar el esfuerzo. Nosotros todos los años tenemos un ciclo que comienza justamente el 7 de junio. ¿Por qué? Porque es el Día del Periodista y lo que queremos es justamente poner en los líderes de opinión y aquellos que tengan que ver con la comunicación y la opinión pública este tema en agenda, y obviamente tiene un momento muy importante el mismo 18 de julio a las 9:53 cuando se cumple exactamente el aniversario. En el medio hay todo un ciclo, pero también durante el año hay actividades y obviamente es un tema de agenda permanente y obviamente es un tema por el cual somos convocados permanentemente. Para nosotros querríamos que sea un día en el calendario. El calendario tiene sus fechas importantes, sus fechas relevantes, y el calendario judío en particular tiene también sus fechas relevantes. Querríamos que sea una fecha de conmemoración y de recuerdo y de honrar la memoria de aquellos que cayeron el día del atentado, pero no puede ser solo eso mientras no exista condena a aquellos que fueron los responsables, tanto desde el punto de vista material como ideológico. Entonces, esto nos obliga, insisto, a poner permanentemente un esfuerzo en una organización que no está diseñada en la incidencia pública en estos temas.
Claro. Como decíamos y recordábamos recién, en el año 1894 la AMIA nace como una organización social, independientemente de la forma jurídica, etcétera, nace como una organización social. Los temas que recogía las primeras actas eran las viudas, los huérfanos, la necesidad de brindar ayuda. No son estos temas los temas para los cuales la AMIA fue diseñada y para los cuales fue preparada. La AMIA tuvo que prepararse para justamente poner estos temas en su cotidianeidad. Entonces, es un esfuerzo adicional, entonces, a partir de estas circunstancias. Pero tenemos que hacerlo, hay un imperativo ético que nos obliga a hacerlo. Claro. Es muy complejo trabajar, ir todos los días a trabajar al edificio donde fue el atentado a la AMIA. Yo diría que forma parte ya del ADN. Sí. En mi caso particular, yo estaba en el edificio en el momento del atentado. Es decir, yo fui un testigo presencial y justamente puedo brindar testimonio de esa situación. ¿En qué piso estaba? Estaba en el segundo piso. Estaba en el segundo piso del edificio. Y entonces forma parte... lo he incorporado, digamos, mi ser forma parte, esto forma parte de mi ser, de lo que soy hoy día, pero obviamente han pasado 20 años y bueno, el ser humano tiene la característica de procesar de alguna manera lo que le pasa y de incorporarlo de alguna manera también, y obviamente que es una presencia permanente. Pero no forma parte de lo explícito cuando ingreso al edificio, lo que es explícito cuando entro a la sede, cuando entro a mi oficina, cuando despliego mi agenda de todos los días, es justamente la tarea, es la misión institucional y bueno, mi parte en el cumplimiento y en la adhesión a esos fines fundacionales y aquello que la AMIA hace el día de hoy. La AMIA es una organización dedicada a mejorar la vida de la gente. ¿Y alguna de las personas que estaban en el segundo piso con usted fallecieron? Sí, claro. Sí, claro. ¿En el mismo piso? Sí, claro que sí. Claro que sí, compañeros de trabajo, digamos, casi 25 personas de las 85 víctimas eran empleados de la AMIA que se encontraban desarrollando su tarea. Entre ellos, digamos, personas muy cercanas, personas con las cuales todos los días charlábamos, con las cuales teníamos un vínculo de amistad. Y de Pero digo, ¿en el mismo espacio físico algunos murieron y otros sobrevivieron? En el caso, ¿En el mismo piso? En el mismo piso sí. En mi caso particular se dio la circunstancia que muy pocos minutos antes del atentado, de la bomba, un compañero de trabajo me pide que me acerque a su oficina. En realidad me pide que quería encontrarse conmigo. Yo no tenía muchas ganas de hacer una reunión muy extensa a las 9:30 de la mañana de un día lunes. Entonces recuerdo que yo le digo a él, deja, no te acerques, yo voy a ir a tu oficina para tener la libertad de retirarme rápidamente o cuando quisiera, y él me seguía reteniendo, con lo cual yo estaba a 15, 20 metros de mi oficina. Mi oficina fue destruida en el atentado, y esa circunstancia de retención y de seguir insistiéndome de que me quede con él y que tenía un tema muy importante, tan importante que hasta el día de hoy no recuerdo cuál era el tema. Claro. Lo que pasó a ser importante es que estaba con él. Mi oficina, si se hubiera quedado en la oficina, no hubiera sobrevivido. Claro, no hubiera sobrevivido. No. Por eso no. Gracias, Daniel, por haber venido. No, un gusto. Y gracias, estaremos recordando particularmente este año el triste aniversario de los 20 años ya del atentado a la AMIA. Muchas gracias. No, al contrario. Daniel Pomeranz, director ejecutivo de la AMIA, en el año de los 20 años del atentado y los 120 de la institución. 120 años. Bien, sigan con Luis Novarecio aquí en Infobae TV. Gracias.